Dios porque nos permite estar aquí nuevamente en la escuela dominical y también ponernos en las manos del Espíritu Santo para que dirija esta enseñanza, ya sea de aquí y de los salones de los niños, que la obra del Espíritu Santo se siga actualizando en este lugar. Entonces nos ponemos, ya estamos así de pie, vamos a orar. Padre amado, Señor Todopoderoso, gracias porque estamos aquí en este lugar que es consagrado para alabarte, para clamar a tu nombre, buscar tu presencia. También, Señor, para que generación tras generación reciba la enseñanza de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Espíritu Santo, como también desde el salón de parvulitos hasta jóvenes, guía a cada uno de los maestros, los docentes que encuadran esta escuela dominical, Señor, y que a través también de la unción y dirección de tu Santo Espíritu, esta enseñanza también para los mayores sea de bendición. Ante toda oposición que se presente, Señor, te ruego que la derribas y que haya un horizonte aquí, Padre, claro, de aprendizaje a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias por todo, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre, Dios, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así como están de pie para no hacer otro movimiento, vamos a buscar la base bíblica, 1 de Samuel, capítulo 1, vamos a leer del verso 19 al capítulo 2, verso 2. Ya lo tienen, pueden decir amén. Gloria a Dios. Yo empiezo, ustedes me secundan y terminamos hasta el 2:2. Dice 1 Samuel 1:19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Ustedes el 20? Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Y
Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Gloria a Dios. Pueden sentarse. La lección del día de hoy se llama: los hijos son un regalo de Dios. ¿Sí? Es una hermosa lección que se basa en Samuel y su mamá. La verdad central dice ahí: los hijos, como una herencia de Dios, son tanto una bendición como una responsabilidad. Dos cosas: bendición y responsabilidad. Yo creo que aquí ya todos tienen la responsabilidad de ser padres, la mayoría. Si no es que se quedó un joven aquí que no quiere estar en su clase, pero bueno, no se le puede obligar también. Pero todos los que estamos aquí, la mayoría tenemos esta bendición y esta responsabilidad por ser padres de familia. A ver, levante la mano quienes son padres o madres de familia. Es la mayoría, ¿sí? Gloria a Dios. Esto es, ¿qué dice ahí? Una herencia, una bendición, pero también es una responsabilidad, ¿sí? Desde el momento en que yo me convertí en padre, mi vida cambió muy fuertemente. Y yo creo que para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y nadie nació sabiendo ser papá o mamá, ¿sí? Ya que uno tiene esa bendición, pero en este transcurso de que uno es papá, vamos aprendiendo también, ¿verdad? Vamos aprendiendo y procediendo. El texto áureo dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127:3. Todos fuertes, así como están sentados, vamos a decirlo juntos. He aquí, la herencia de Jehová son los hijos. Salmo 127:3. Gloria a Dios por este pasaje. Recuerdo que cuando mi hijo nació, me dieron la oportunidad de estar en el parto. Fue cesárea y yo estaba ahí grabando. Me dieron también ese permiso y vi cómo le hizo el médico para que mi hijo naciera. Realmente pues estaba sorprendido de este evento. Y también dije en ese momento: qué bueno que yo no soy médico, porque no creo que sea mi vocación, porque es para los que son médicos, mis respetos. Es un oficio pues muy bonito, pero también yo creo que es difícil y se requiere de una gran preparación, una gran formación. Y ahí estaban los médicos en este parto de cesárea. Y cuando ya sale mi hijo de su mamá, veo que lo lleva otro médico, lo pesa, lo empiezan ahí a preparar. Y ya después de todo esto, que gracias a Dios todo salió bien, me lo dan a mí para que lo cargue y lo lleve a su cunero. Entonces este evento, pues yo estaba sorprendido y no me caía el 20, ¿verdad? Hasta que una enfermera, cuando me lo dio, me dijo: ¿usted es el papá? Cárguelo. Y ya digo: no, pues sí es cierto, voy a cargarlo. Y ya
porque uno está como, bueno, a mí estaba como en shock, ¿verdad? Porque, pues, viendo y todo esto, ¿verdad? Entonces, ya lo llevé y le pusimos Javier Isaías a nuestro hijo, Javier, porque así me llamo yo, así se llama su abuelo, pero pues también pues, uno, ¿verdad? Quiere que el hijo se llame como uno, pero también Isaías, así se llamó mi abuelito, que también fue con mi segundo papá, y así le pusimos a mi hijo. Y les digo que desde ahí la vida cambió literalmente, pero es que ahí vemos una herencia, ¿sí? Una bendición, ¿sí? Pero también es una responsabilidad, ¿sí? Es una responsabilidad. ¿Quién le ha... No digo que tenga algo de malo que nosotros los hombres también a veces le preparemos de desayunar o de comer a nuestros hijos? ¿Quién como papá le ha preparado un desayuno a su hijo o a su hija, a sus hijos? ¿Verdad? Que es bonito también, ¿verdad? Yo no sabía absolutamente nada de todo eso y también en el proceso tenemos que aprender, y es una responsabilidad que también a veces uno como papá, pues es bueno, ¿verdad? Darle de desayunar a nuestros hijos o ayudar ahí en el hogar lo más que se pueda, no que por ser un hombre ya no participar en ello, ¿verdad? Dice, a veces mis hijos le dicen a su mamá que mi papá nos haga de desayunar porque nos sabe muy rico, y no que salga muy rico, sino que a veces se acostumbran a eso también, ¿no? Yo siempre a veces les hago huevitos asados, que es súper facilísimo, ¿verdad? Pero se los hago con cariño, y quizás ellos reciben ese detalle, ellos absorben ese ambiente, y a veces una tortillita bien calientita, un pedazo de jamón, el huevito estrellado asado, frijolitos. Bueno, los que no desayunaron ya se les antojó, y veo que mis hijos se lo saborean. Y mi hijo, el más pequeño, que es el que a veces tiene el carácter más fuerte, dice: mi chocomil, papá. Y yo le digo: por favor, porque si no, no te voy a dar nada. No, sí, papi, por favor, papi. Ya cambia su tono. Y bueno, es una herencia, una bendición y una responsabilidad que se cumple porque uno ama a sus hijos. No es gravoso, es un deleite porque se hace por amor, no porque me estén pagando, como en mi trabajo. Mi trabajo, si no me pagan, pues llega el momento en que digo: pues ¿cómo voy a trabajar si ya no hay remuneración? Cuando empecé a trabajar me gustaba tanto ser docente que dije: aunque no me paguen, yo voy a trabajar. Pero ya después de un año dije: no, si no me pagan ya no voy porque es trabajo. Los objetivos, dice: 1, adquirir un concepto más claro de los privilegios y las responsabilidades de los padres cristianos. 2, fomentar más la fe personal en Dios como el único que escucha y contesta las oraciones. Y 3, cultivar una actitud de agradecimiento y alabanza a Dios por todas las cosas que Él hace para beneficio de nuestra familia. Vamos a ver de Ana cómo dedicó a su hijo. Y nosotros en este lugar hemos aprendido a eso, ¿sí? Que a los hijos se les tiene que inculcar el evangelio, ¿sí? Y eso vamos a hablarlo con detalle en el transcurso de esta clase. Introducción. Antes del ministerio de Samuel fue un tiempo de oscuridad. La clase sacerdotal, en su oficio, desempeño, estaba en decadencia, ¿sí? Y también muchos israelitas se habían apartado de la ley y habían olvidado las promesas de Dios.
El sumo sacerdote y sus hijos hacían uso del servicio en el tabernáculo y sus puestos sacerdotales para sus fines egoístas los ocupaban y para adquirir ganancias personales. Sin embargo, Dios siempre fue fiel y jamás se olvidó de los suyos. Aunque uno sea infiel, Dios es fiel. ¿Sí? Eso es algo que yo he visto siempre de Dios. Aunque uno le falle, Dios no falla. Y nosotros somos infieles. Nosotros no permanecemos siempre conforme a nuestra palabra, a nuestro compromiso. Fallamos, tenemos altibajos. No siempre es paralelo nuestro sí con nuestros actos. Sí, pero Dios es Dios y Él nunca falla. Dios siempre es fiel. La primera parte de esta enseñanza se llama el amor de los padres. El amor de los padres. Y está en 1:9-23, ya lo leímos. Voy a pedirle a otro hermano que lo vuelva a leer. Capítulo 1 de Samuel, del 9 al 23. Si alguien lo quiere volver a leer, es mucho. Sí, ¿verdad? Vamos a leerlo por partes. Lean, por favor, del 9 al 15. 1, 9 al 15. Por favor. ¿Quién lo quiere leer? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará la vaca sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atributada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Gracias, hermano. Vemos aquí este pasaje de esta protagonista de la historia, Ana. Vemos que a pesar de que el tiempo estaba en decadencia, siempre hay mujeres y hombres en los cuales el propósito de Dios se cumple. ¿Sí? Siempre hay hombres y mujeres en los cuales está fraguándose el bien y la misericordia y la gracia de Dios. Y en este caso fue Ana. ¿Sí? Ana. ¿Cuál era el problema de Ana? Dice ahí, no sé si se logra ver en la diapositiva, ¿cuál era el problema de Ana? Ajá, sí, estéril. ¿Qué más? Dice ahí, su esposo Elcana tomó a otra mujer como segunda esposa, y esta segunda esposa se burlaba y la hacía enojar, ya que no frenaba sus impulsos de insultarla y hacer de su vida imposible a Ana. Esto era suficiente para que Ana se llenara de amargura y dolor hasta el grado de no querer comer. Pónganse las mujeres en los pies de Ana. ¿Sí? Lo que no es un panorama bonito. Y está en la Biblia. Dice 1:2: y tenía él 2 mujeres.
aunque la ley prohibía la poligamia, en ese momento era parte de la costumbre de esa cultura judía, ¿sí? Y se les permitía, pero la ley no lo permitía, y era clara que la poligamia iba a causar división, separación, desgracia. Pero bueno, en ese momento tenía esa costumbre esta familia. Tenía 2 esposas, y dice, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Vemos ahí el verso 5, dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana. O sea, recalquen eso, amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, el Cana, ¿a quién quería de las 2 esposas más? ¿Sí? Y ahí estaba también el coraje de la segunda esposa. Tenía hijos, pero no el amor de su esposo. Y Ana tenía el amor de su esposo, pero no tenía hijos. ¿Sí? Por eso yo creo que la voluntad de Dios es que nada más exista la monogamia, porque la poligamia siempre, en cualquier lado, en cualquier cultura, aunque se permita, no va a prosperar, porque es sumamente problemático. Entonces este era el problema de Ana. Yo creo que imagínense las burlas de Penina año tras año, y Ana sufría, pero acuérdense que todo esto que a veces no es lo correcto, que a veces no es agradable, que no es bueno. Dice la palabra en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Veo que esto le causaba una gran amargura a Ana. Era acumulativo, día tras día, año tras año, se iba acumulando la amargura. Yo creo que todos hemos experimentado la amargura. ¿Quién no se ha amargado por alguna circunstancia de la vida? ¿Sí? Y esto es si se queda la amargura en nosotros, nos va a estar destruyendo y nos va a incapacitar para ser felices. Esa mujer, aunque su esposo la amaba, no era feliz y se estaba llenando cada día más de amargura. Y eso es lo que pasa con los problemas. A veces los problemas nos frustran porque las cosas no salen como nosotros queremos y nos amargamos. ¿Y cómo nos damos cuenta que a veces estamos amargados? Por nuestra manera de hablar. ¿Cómo hablamos? A veces nos quejamos, queja tras queja. Si nos la pasamos quejándonos, quiere decir que no damos gracias a Dios por lo bueno y lo malo que está en nuestra vida. Si nos la pasamos hablando mal de nuestra situación, quiere decir que nuestro pesimismo, nuestra negatividad abunda en nuestro ser y predetermina nuestro estilo de vida y proceder. Y esto no es lo que debe suceder. Así no debemos de canalizar, así no debemos de dejar que los problemas y lo malo
nos induzca, porque entonces ello nos va a estar distanciando de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere para tu vida. Ayer escuchaba, si hubo un fracaso, si hay algo que nos frustra, si hay algo que nos amarga, si hay una situación difícil, fea, horrible que está pasando, debemos de verla como una oportunidad que Dios nos está dando para pasar a un nivel que Dios quiere que lleguemos, un nivel mejor. Siempre dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios quiere que lleguemos a ese nivel, pero a veces tenemos que pasar por un proceso. Ojalá que en nuestra vida pudiéramos tener una herramienta como el horno de microondas. ¿Quién tiene horno de microondas? ¿Quién ha calentado las tortillas ahí rápidamente en 10 segundos? Rapidísimo, ¿verdad? Ya las tortillas salen bien calientes, ¿sabes? ¿A quién le gusta hacerlo a la antigüita? Poner el sartén, las tortillitas, darle vuelta. También salen mejor, ¿verdad? Salen más sabrosas, pero se requiere paciencia. Desde el momento en que se enciende más y la estufa ya se está tapando, ya luego no prende bien, hay un cerillo, no hay cerillos, no hay cerillos, no hay encendedor. ¿Cómo voy a prender la estufa si ya casi ni sirve? Y si uno está amargoso, mi esposo, ¿cómo es posible que mi estufa, desde que nos casamos, ya tenemos 20 años y no me ha comprado otra estufa? Y mira, le tengo que calentar las tortillas, y empieza la mañana quejándose. Y para calentar unas tortillitas, a veces todo queremos rápido, cuando ya no tenemos una buena actitud en la vida. Pero Ana se portó sabiamente, y vemos ahí que es verdad, a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, y eso también es para todos nosotros, para mí, todas las cosas, lo bueno y lo malo, nos ayudan. Y cuando nosotros entendemos esto, de repente nos entra un gozo, y el gozo del Señor nos fortalece. Y a pesar de que tengamos unas situaciones muy feas, tenemos gozo, y el gozo del Señor nos da fortaleza. ¿Sí? ¿Cómo resolvió su problema Ana? Ana decidió por fin llevar sus tristezas al Señor en oración. La alabanza del capítulo 2 indica que Ana estaba consciente del poder y de las promesas de Dios. Ahí son dos pasajes que en su casa les pido que los lean: Génesis 22:17 y Deuteronomio 1:10-22, que hablan de la promesa de Dios al pueblo de Israel de multiplicación. Ana era estéril, no podía tener hijos, esa era su situación, pero esa situación no le dio identidad, no le dio definición, sino que ella, en lugar de estar pensando en sus límites humanos, ella estaba también enfocada en las promesas de Dios para su pueblo, que era fruto, multiplicación, fructificación, y eso le daba esperanza. Nosotros los cristianos siempre tenemos esperanza, porque tenemos las promesas de Dios. Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense, esto de que como papás es una responsabilidad. A mí mis papás me trajeron de niño a este lugar, ¿sí? Cumplieron su responsabilidad de inculcarme el Evangelio. Y observando este lugar ha cambiado mucho en el transcurso de su historia. Y por ejemplo, el lugar de aquí donde se ora, yo recuerdo antes hubo un evento del sábado de niños, fue medio ayuno, toda la mañana ayunamos, y recuerdo que nos daban la clase de enseñanza, las maestras de ese entonces, y nos dijeron: a ver, niños, todos pasen al altar, vamos a hacer oración. Y yo recuerdo que no estaba una escalinata, estaba así vertical, y era un mosaico, si no me equivoco, azul cielo con blanco. ¿Sí, hermana Clara? Azul cielo con blanco. Y recuerdo cómo todos los niños nos formaron así de rodillas, nos acomodaron porque no éramos poquitos, y ya las maestras: bueno, vamos a empezar a orar. Y todos orando, en ayuno y oración, después de la enseñanza. Y recuerdo yo el lugar, cómo oramos físicamente, mis compañeros, o sea, hasta me da un poco de tristeza, porque de alegría también, porque fue un momento bonito para mí. Y terminamos de orar, y ya después, bueno, ya se terminó el ayuno, ya dimos gracias a Dios porque nos permitió. Ahora vamos a pasar a la parte de atrás, porque las hermanas ya nos prepararon el desayuno, y ya todos contentos, porque ya teníamos hambre. Y recuerdo que nos dieron café, unos vasos de plástico, y es bonito para mí recordar eso. Y unos pambazos, vieron deliciosos los pambazos. Todo eso era muy bonito para mí. O sea, y nos inculcaban a orar, a leer la palabra, a aprender de la palabra. Ya después, en lugar de que estuviera así, sin donde apoyarse, se hicieron de madera unos reclinatorios acoginados, largos, ¿verdad? Que estuvieron también mucho tiempo. Y ya todos los que quisieran venir a orar se pasaban al altar, y ya no les dolía sus rodillitas porque estaba el cojincito. También, ¿quién recuerda esa postura para venir a orar aquí? Ahorita ya está la escalinata, los que quieran venir a orar también ahí se pueden acomodar, ¿sí? Pero ¿a qué quiero llegar? A que en este lugar se ha instruido de generación tras generación, ¿sí? Siempre ha estado la escuela dominical. Y yo recuerdo que era una hora, se empezaba a las 10, una hora de alabanza, de 11 a 12 la enseñanza, y cuando estaba el hermano David, llegaba, siempre estaba en su oficina, al pendiente, y al final, ya después de las 12 que ya terminaba la escuela dominical, el hermano David nos daba una exhortación, ¿cierto o no? Una predicación. ¿O me equivoco? ¿Quién recuerda todo ello? Y era una predicación. Ya después el culto de la tarde, a las 6 de la tarde. Siempre el énfasis de leer, estudiar, aprender de la palabra, sin salirse del contexto para construir pretextos, ¿sí? O hacer alegoraciones de la Biblia. El hermano David siempre tenía cuidado. Un hermano a veces llegaba quizás una mala enseñanza, pero el hermano David siempre estuvo como pastor cuidado de que no se diera una falsedad religiosa en su iglesia, porque es parte también el hermano Alfredo, mi respeto, siempre tiene cuidado de que no se introduzcan falsedades religiosas. Y muchas generaciones salieron de aquí. Muchas generaciones han salido de aquí
y preparadas para servir a Dios. ¿Cuántos pastores han salido de aquí? A ver, dígame un pastor que ha salido de aquí. No. ¿Quién más? Amén, gloria a Dios, hermano Nectalí. ¿Quién más? Moisés. ¿Quién más? Amén, Marta Luques. ¿Quién más? Sí. Gloria a Dios. ¿Qué otros hermanos han salido de aquí? Hermano Juan Carlos y Judith. Sí, amén, gloria a Dios. ¿Quién más? ¿No conocen los hermanos que han salido de aquí, los demás? ¿Mandé? Amén. ¿Quién más? Allá arriba no quieren participar. A veces acá arriba como que se distrae uno un poquito más fácil, pero yo veo que están poniendo atención. ¿Qué otros hermanos han salido de aquí? Muchos hermanos. ¿Mandé? Amén, gloria a Dios. Acá está su mami, su hermano. Mi tío también, varón. Mi tío, ¿cuál? Hay varios tíos. Beto. Hermano Javier. ¿Mandé? Hermano Javier. Sí, mi papá también, se llama Javier, también salió de acá. Todos mis tíos, tío Beto es pastor de la Restauración, que está en la contraesquina del Salón de Petroleros, salió de aquí. Muchos hermanos, antes de ellos, muchos hermanos que no los han nombrado. Nombraron a los recientes y a los que todavía están fungiendo, pero hay muchos hermanos de antaño, también de la época de hermano David, que algunos los han de recordar. Rafael, hermano Abel, un hermano de antaño que recuerdes. Hermano Serafín. Hermano Joel, hermano Serafín no me acuerdo yo, hermano Joel sí. Joel Ortigosa. ¿Mandé? Camachal sí. ¿Mande, hermana? Rubén Ortega. Juan Mendoza. Gloria a Dios. Amén. Fíjense, hay hermanos que yo no los conocí, pero muchos hermanos han salido de aquí capacitados, adiestrados, preparados, formados, porque hubo maestro, porque hubo pastor, porque hubo quien les enseñara, les inculcara con ejemplo y con la enseñanza. Y todo esto es un proceso. Volviendo al horno de microondas, así no se forman los hijos de Dios, es mediante el proceso de Dios. Y volviendo a la historia de Ana, año tras año Dios la estaba formando en la escuela del sufrimiento, porque sufría cuando era estéril, sufría los insultos de Penina, los desprecios, las burlas. Ella caía en la impotencia, pero en lugar de que la amargura le cortara su futuro prometedor en Dios, se puso de rodillas y derramó su vida en oración ante Dios. ¿Cómo demostró Ana su fe en Dios? Ella hizo un voto solemne delante de Dios, honrándolo como Jehová de los ejércitos y depositando en él toda su confianza y aflicción. Le dijo que era su sierva, le pedía poder tener un hijo, no buscaba venganza y le prometió su hijo hacerlo nazareo, dedicado totalmente a él. Cuando Jesús dijo, pedid y se os dará, denota una acción continua. Mateo 7:7. O sea, cuando nosotros tenemos que pedir algo, debemos de ser constantes, debemos de ser perseverantes. Aquí hay hermanas que se les da la intercesión, ¿sí? Que están intercediendo constantemente. Debemos ser persistentes en nuestra oración,
aun cuando el sacerdote Elí la juzgara mal, que fue lo que leyó el hermano Abel, pensaba que estaba ebria, ella con toda ternura y humildad le explicó que derramaba su alma delante de Dios exponiéndole su petición. Oración y respuestas prometidas. Hay algunos pasajes que quiero que leamos. Salmo 65:2, ¿qué dice? ¿Qué dice Salmo 65:2? Gloria a Dios. La oración, ahí dice en el Salmo acerca de la oración. ¿Quién quiere leer Efesios 6:18? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos los santos. Gloria, gracias. En todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17. 5:17. Orad sin cesar. Gracias. Eso es acerca de la oración. Vamos de respuestas prometidas. Salmo 91:15. 91:15. Gloria a Dios. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Gracias. Me invocará y yo le responderé. Es lo que promete Dios. Isaías 58:9. Isaías 58:9. Gracias. Invocarás y te oirá Jehová. Lucas 11:9. Amén. Pedid y se os dará. Pero tenemos que ver que la petición a Dios tiene que cuadrar a la voluntad de Dios, ¿sí? A la voluntad de Dios. Y a eso a veces nos cuesta trabajo también entender cuál es la voluntad de Dios. Y por eso tenemos el pasaje en Romanos 8 de que el Espíritu Santo nos guía en la oración. A veces estamos clamando y Dios nos escucha y no contesta. Dios siempre escucha, pero cuando dice también la palabra que renovemos nuestro entendimiento y que entendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero a veces nosotros estamos desviados de ello. Y en este proceso que a veces Dios trata con nuestra vida, como con Ana, entendemos cuál es la voluntad de Dios, y cuando empezamos a clamar a Dios ya con el propósito adecuado, con el enfoque correcto, decimos: Dios, ya entendí cuál es tu voluntad, ahora en base a tu voluntad sigo clamando, sigo intercediendo, y ¡boom!, de repente Dios contesta. Es sorprendente. Dios siempre te escuchó. Dios siempre nos escuchó. Porque lo dice la palabra. Amén. Mi hijo el chiquito me pide todos los días pizza. Dice: papi, quiero pizza. Y a veces pues sí le compro, porque pues es rica la pizza, ¿verdad? Pero imagínense que todos los días le dé pizza de comer. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no es equilibrado, ¿verdad? Una pizza sería una alimentación que no le va a ayudar, va a engordar, o no le va a dar los nutrientes necesarios. No es una dieta equilibrada. Entonces a veces así nosotros no le pedimos otra cosa, pero Dios, quiero pizza. ¿Sí? Y a veces Dios nos va a dar también nuestra pizza, pero no todos los días.
Gloria a Dios. Una pizza hawaiana, ¿verdad? Mitad hawaiana y mitad pepperoni. Pizza familiar, bien que sé, ¿verdad? Que en mi casa, para que no hay competencia, y mejor mitad y mitad. Porque unos quieren pepperoni y otros quieren hawaiana, entonces mejor la familiar, mitad hawaiana y mitad pepperoni, y así todos contentos. Pero de vez en cuando. ¿Sí? Dios nos contesta. A no todos les gusta la pizza, porque no, así como que indiferencia a algunos. Ya me dijo, qué bueno, hermanos. Ustedes comen verduras y fruta. Gloria a Dios. Es que no, como que no les. Cuando dije pizza, como que no les movió el tapete. Puras verduras, pura pizza, pescado, con ustedes. Le voy a ver quién me pone una dieta equilibrada para que ahí siga con mis hijos. Amén, hermanos. Padres devotos, dice, Ana descubrió que Dios escucha y contesta la oración del alma. Unos 9 meses después de esa experiencia, en el tabernáculo, Dios le dio un hijo a quien ella le puso el nombre de Samuel, oído por Dios o pedido a Dios. Dios le contestó. Dios tuvo misericordia. ¿Sí? Dios tuvo misericordia. Dios le escuchó y Dios le contestó. Y muchos de ustedes dicen, Dios es bueno, ¿verdad? Yo siempre a veces escucho que algunos dicen, Dios es bueno, Dios es grande de misericordia, Dios es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios los escucha, les ayuda, les contesta, los defiende, los protege, los levanta, los sana. Y a mí también no me ha dejado Dios, y a ustedes también. Dios se manifiesta en sus debilidades y en sus enfermedades. Por ejemplo, el hermano Abel dijo que se enfermaron de COVID, él y sus hermanos. Ya está acá con nosotros. ¿Sí? Dios los sanó, Dios sanó a sus hermanos. Nuestro hermano Isaí ya está bien, hermano Abel. Gloria a Dios. Tuvieron COVID y ya Dios los sanó, ya están sanos. O sea, Dios tiene misericordia con nosotros, no nos deja solos. A veces pasamos la prueba, pasamos la enfermedad, pasamos la adversidad y nos tambaleamos, como que nos caemos quizás un tiempo, o quizás nos llenamos de tristeza, de depresión, no sé. Pero Dios nunca se olvida de nosotros. Dios en esos momentos está más y más presente con nuestra vida. ¿Sí? Porque Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Dios es bueno y Dios es poderoso, y Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro papá. Dios está con nosotros. Y Ana, en la oración, vamos a ver el cántico, dice, Dios es mi refugio. Dios es mi refugio, y Él es el que se sostiene con columnas el universo, la tierra. O sea, Dios es el Señor, todo lo tiene bajo su control, todo lo tiene dentro de su mano. Y nosotros como hijos debemos de tener esa fe siempre, perseverante, confiando en nuestro Dios. Dios es bueno, amén. El cuidado de los padres. Ana entrega a su hijo Elí. Los niños en Israel eran destetados a la edad de 2 o 3 años. Ana cuidó a su hijo Samuel hasta que llegó a esa edad. A su debido tiempo, ella y su esposo llevaron al niño a la casa de Jehová en Silo para su servicio. Las palabras de Ana fueron sencillas, pero bellas. Ella dijo, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. ¿Sí? El niño Samuel era un testimonio vivo que Dios contesta la oración de fe. ¿Quién de ustedes no podía tener hijos y que está acá con nosotros y Dios le otorgó un hijo? ¿No hay el caso aquí como Ana, mi hermana de atrás? ¿Cómo se llama, hermana?
llama y nos dice, vengan ustedes dos, toma tu esposa de la mano y venga. Cuando pasamos a donde él estaba, oró por nosotros, puso su mano en mi vientre y dijo, Señor, esta mujer te ha pedido, nadie lo sabía, hermano, nadie, yo ni a mi suegra ni a mi familia, nadie no en secreto oraba. Y cuando él dijo, la petición, el deseo, el anhelo de tu corazón ya está hecho. Entonces, cuando él dijo eso, yo sentí un calor desde mi cabeza hasta mis pies. Sentí un calor muy fuerte. Empecé a orar, a darle gracias a Dios, porque dice, Señor, lo que yo más anhelo es un hijo, es una hija, lo que tú me des, Señor. Entonces, yo no lo podía ver en el momento y era mi duda. Cuando la hermana se me queda viendo, yo sé que no la haya a Dios. Y me dijo, ¿por qué dudas en tu corazón? Si lo que tú tanto tiempo has estado y cada lágrima no la he contado, y en lo secreto ahora te lo digo, que hay bendición y hay vida en tu vientre. Entonces, yo al día siguiente, hermano, me fui en ayunas y bueno, todavía de incredulidad, pero era también para comprobar que voy con mi esposo a la clínica, a un laboratorio, y me esperan, me dan el resultado y me dicen, pues muchas felicidades por usted, está embarazada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos tiene, hermana? Pues tengo dos, porque ahí va, una niña, bendito Dios. Gloria a Dios. Pero pasaron 2 años y mi hija me dice, mamá, ¿y por qué no tenemos otro bebé? ¿Por qué no tenemos un hermanito? Le digo, oye hija, si tú quieres, tú eres una niña muy pequeña y Dios te escucha. ¿Qué te parece si oramos? Y tú le pides a Dios por tu hermanito o tu hermanita, ¿qué quieres? Y me dice, pues me gustaría un hermanito, mamá. Usted todavía no tenía hija para que juegues con ella. No, mamá, porque me quita mis juguetes. Yo quiero un hermanito. Nos hincamos en la sala, hermano. Cuando estábamos orando, yo llevé la oración y ella repetía. Y ella pedía por un hermanito. Al cabo de 6 meses, yo ya estaba embarazada. Y cuando nació el bebé, con un varoncito, se llama Jonathan David. Gloria a Dios. Ahí vemos que sus 2 hijos son testimonio de que Dios escuchó su oración. Sí, Dios es bueno y grande en misericordia. Y así como Samuel fue un testimonio vivo, los 2 hijos de este matrimonio, de esta familia, son un testimonio vivo que Dios contesta la oración de fe. Amén, gloria a Dios. Dios es bueno. Sí, también la hermana. ¿Cómo se llama su hijo? Samuel también se llama. Oré, tenía yo 4 años que el médico me dijo que ya era yo el secretario, pero ¿qué creen? Oró por mí mi madre y al mes me embaracé por la fe en el Señor Jesucristo. Se llama Samuel. Gloria a Dios. Y le puso Samuel. Gloria a Dios. Y canta bonito Samuel. Es el que cantas acá, ¿verdad? Gloria a Dios, sí, sí. De Dios ese don también, de cantarle al Señor. Dios es maravilloso, ¿sí, hermana? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios está con nosotros y pueden seguir los testimonios aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Y eso nos fortalece nuestra fe, de que no estamos en una religión vacía, sino estamos en una relación con un Dios vivo, real y que nos ama y que está con nosotros. Gloria a Dios. Ana dedica a su hijo a Dios. Ella quería que su hijo fuera un siervo fiel. El Señor todos los días de su vida. Dedicar significa entrega total o devolución de dar algo. Y entonces Ana dedica a su hijo. Así fue como el pequeño Samuel quedó bajo la tutela del anciano Elí en la casa de Dios en Silo. Allí iba a recibir una preparación para que aprendiera a dar el mejor servicio a Dios. Y después, ¿quién fue Samuel? ¿Sí? Ahí vemos en la palabra, más en la otra enseñanza también va a ser de Samuel, y vamos a estudiar este personaje bíblico. Fue un gran siervo de Dios.
pero su mamá tuvo la determinación de dedicarlo, de entregarlo al servicio de Dios. Y eso, ojo, Dios nos da hijos, pero acuérdense, es una responsabilidad. Y no todos hacen lo de Ana. Ya nos dio la bendición, ok, gloria a Dios, gracias. Pero ahora, ¿para qué nos dio los hijos? ¿Sí? Ana entendió que Samuel tenía un propósito y lo entregó al anciano Elí para que lo adiestrara, para que lo instruyera. Entonces, si tienes hijos, hay que traerlos a la escuela dominical, por lo menos. Sí, por lo menos. ¿Por qué? Porque también en casa tenemos que inculcarles el evangelio con el ejemplo también, primeramente, y también de manera oral, con la enseñanza de la palabra de Dios. Yo recuerdo que también cuando era niño había unas hermanas que a sus hijos pues los hacían que estudiaran la palabra y se sabían todos los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y les preguntaban, a ver, dime todos los libros de la Biblia, y empezaba, me acuerdo que eran niñas, ahorita ya son hermanas, yo era niño, mujeres, y me decían Génesis, y así, y así, hasta Apocalipsis, y yo me quedaba sorprendido. ¿Por qué? Digo, no, pues acá nos enseñan, pero sí nos enseñan a veces a que repasemos los libros, pero yo no me los he aprendido, pero esta niña me gana. ¿Por qué? Porque su mamá, su papá en casa los ponían a estudiar. No digo que mi papá no me ponía a estudiar, mi papá nunca me ha obligado, nunca me obligó a mi papá, eso sí, a estudiar en casa la Biblia. Yo siempre lo hice por querer hacerlo. Y a esas niñas también quizás así también, pero me ganaban en Biblia. ¿Por qué? Porque en casa sus papás les enseñaban también. Acuérdense, tenemos hijos, es una bendición, pero también es una responsabilidad. Inculcarles el evangelio, darles escuela, darles mentoría, darles enseñanza, porque también tienen un propósito ante Dios nuestros hijos como siguiente generación. Como siguiente generación. ¿Sí? Apenas el pequeñito que ya va a presencial, va a preescolar, tercero de kinder, tiene que exponer de los dinosaurios, y yo le ayudé a hacer su lámina y le dije, tú vas a decir, el T-Rex es el rey de los dinosaurios y tienes que decirlo bien fuerte para que te escuchen. ¿Y cómo, hijo? Digo, ¿cómo, Mateo? El T-Rex es el rey. No, más fuerte, dilo, no, así no. Y ya voy a por él el viernes, pero es que también fue con sueño, tenía sueño también, hijo, y le toca exponer, y se queda así, quietecito. Mateo, dice, Mateo, habla lo que ya me dijiste, háblalo. Y se queda así. Y yo me quedo. Y ya de repente empieza a decir a la maestra al oído, maestra, es que así. No, sí, Mateo, pero dilo a todos. No, y nada más le dijo a la maestra. Y ya llegando en casa, Mateo, ¿qué te dije? Que dijeras fuerte. El T-Rex es el rey de los dinosaurios. ¿O fue el rey? Bueno, yo también, como papá, me emociono, ¿verdad? Discúlpeme. Dice, sí, papá, pero tenía sueño. Sí, 5 años, ¿no? Pero digo, pero sin pena, la maestra no le tienes que decir, tienes que explicar a los demás. Pero bueno, es la escuela, eso es el desarrollo, es un proceso, está aprendiendo, se le está preparando. Pero mi hijo Mateo tiene un propósito. Pero como papás debemos de tener esa visión. Yo quiero que mis hijos sean mejor que yo. Yo quiero que mis hijos sean más altos que yo, físicamente también, ojalá, pero que me superen en todo. Pero principalmente que cumplan el propósito de Dios en su vida. Pero para eso
nosotros los papás debemos de tener sabiduría y tener bien clara el plan de Dios para nuestra familia. Amén. Entonces tenemos hijos, es una bendición, pero ¿para qué los tenemos? Ana dedicó a su hijo Samuel al ministerio, al servicio. Y ahora hoy en día, no digo que sea malo, ya voy a terminar. ¿Qué quieres que tu hijo sea? No, yo quiero que sea ingeniero, pónganle el calificativo que sea, ingeniero, en robótica y no sé qué, con maestría en no sé qué, en esta universidad de prestigio. Está bien, pero también piensas en dedicarlo a Dios para el ministerio. Y ahí sí, ya no todos. Porque a veces dicen por ahí en crítica, los pastores a veces se mueren de hambre. Es un comentario negativo y despectivo de los que son pastores. Y ahí, no, yo no quiero que mi hijo sufra carencias. Yo no quiero que sea pastor. Los pastores sufren un montón. Y a veces nosotros queremos prosperidad para nuestros hijos y perdemos de vista el propósito de Dios para su vida. Sí, va a haber bendición, va a haber prosperidad, pero también hay un plan bien claro que a veces nosotros debemos de entender para nuestros hijos y estar con ellos en preparación, estar con ellos en compañía, en discipulado, en mentoría, en guianza, siempre constante. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. La alabanza, vamos a leer la última parte porque ya no me dio tiempo, que es la parte más hermosa, el gozo de Ana. Ana prorrumpió en una vibrante oración de gratitud a Dios por lo que había hecho en ella. Esta vez no oró en silencio, como lo había hecho cuando le pidió un hijo a Dios, sino que alzó su voz en alabanza, de tal manera que todos los que estaban en el tabernáculo escucharon lo que decía. Vamos a leer 1 Samuel 2 y con esto terminamos. Amén. Yo lo leo y ustedes con su mente. Gloria a Dios. Es realmente hermoso como Ana dice, y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará
dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Gloria a Dios. Qué oración tan hermosa expuso Ana. Gloria a Dios. Realmente estaba gozosa, agradecida y le daba la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a dar gracias a Dios y así dejo lugar a quien le corresponda. Padre, gracias Señor por todo esta clase, esta reflexión de tu palabra. Realmente es hermosa tu palabra y siempre nos enseña grandes principios bíblicos que nosotros nos debemos de aplicar a nuestra vida cotidiana. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que esta semilla de tu palabra dé fruto y fruto en abundancia. Te lo rogamos todo y gracias por permitirme darte este servicio una vez más. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén, 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 gloria a Dios. En esta hora, mis hermanos, pues damos gracias por esta palabra impartida por mi hermano Javier. Pedimos a Dios